libertad en las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas, y yo oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón,
estoy aquí. Y estoy aquí. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. La palabra de Dios Al futuro no te... es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor poder compartir su comunión a través de sus santas palabras. Recordamos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está con nosotros. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Gracias por tu perdón, gracias por tu seguimiento amoroso, gracias por el vínculo de comunión que nos ha dado para estar relacionados contigo y con todo tu pueblo. Ahora, gracias por esta oportunidad para hablar de tus palabras. Concédenos, Señor, hacerlo para edificación y sobre todo para gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, el hermano apóstol Pablo, en sus cartas, mostró un gran interés por comunicarle a toda la iglesia la realidad de la comunión del Señor, que se convierte en un punto indivisible en medio del pueblo de Dios. Mi hermano apóstol Pablo, a pesar de las grandes adversidades que tuvo que soportar, y sobre todo a pesar de su edad tan avanzada y por las inconveniencias de su entorno, se interesó por tratar la mayoría de los temas que muy poca gente trata, porque hay quienes piensan que todo se debe espiritualizar y que lo que no tiene que ver con lo espiritual, pues
no es que sea malo, pero no es funcional para mantener a la gente en un estado de comunión permanente y para hacer que la gente siempre esté en esa disposición de tratar las cosas que no son materiales, que tienen que ver con el alma, con el espíritu, pero resulta que como personas tenemos una Trinidad que nos dio el mismo Dios. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y por eso todo lo que tiene que ver con esa Trinidad nuestra, pues es importante. Y el hermano apóstol Pablo, más que nadie, lo trató de una manera muy franca, muy generosa y muy amplia. Él estaba capacitando, como dijimos ayer, la Biblia dice que los ministerios, según Efesios 4, son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que luego se produzca la edificación del cuerpo de Cristo. Y este muchacho, Tito y Timoteo, esos jóvenes, según podemos ver, eran santos para la obra del ministerio. ¿Y quién es un santo para la obra del ministerio? Una persona que después que Dios lo ha llamado y ha correspondido a dar los primeros pasos en el ejercicio de la fe en el Señor, empieza a mostrar cierto grado de diferencia con las otras gentes. ¿Qué podríamos decir? Es más activo o más activa, muestra preocupación por las cosas de Dios, ama sinceramente a los demás, participa en todo lo que puede ser beneficio para los demás, no es indiferente a las situaciones de dificultades de los demás y podríamos decir francamente, está en todo lo que pueda realizar y se convierte en una bendición. Tito, según lo que la Biblia dice, si usted no ha leído Tito, por favor léalo, no es una cartita muy extensa, tiene apenas 3 capítulos y unos cuantos versículos. Si usted no lo ha leído, por favor, tómese un tiempo y léalo 2 o 3 veces y podrá confirmar lo que estamos diciendo. El hermano apóstol Pablo, con sencillez en sus palabras, pero con mucha firmeza y de una manera altamente comprensible, le dijo a Tito, en Tito 1:15, Tito 1:15, el hermano apóstol Pablo dice, todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puras para los puros. Más para los corrompidos e incrédulos, más para los corrompidos e incrédulos,
toda la cosa e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los incrédulos y para los corrompidos, ninguna cosa le es pura. Lo incrédulo, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esto se oye como un tanto intransigente. Pablo habla de incredulidad y habla de gente que no es pura. ¿Y a qué pureza se está refiriendo el Señor? ¿Está siendo excluyente? ¿Está presentando algún tipo de predestinación especial para alguien en particular? No. ¿Nos está poniendo un tipo de responsabilidad con la que no podamos cumplir? No. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. De manera que si yo declaro, expreso que yo le sirvo al Señor, que ando en su evangelio, que yo soy cristiano, que soy discípulo, pero me comporto con incredulidad y con impureza, es porque no he dejado que la obra de Dios se realice en mi vida como debe ser. Y eso parece extraño y parece un poco exagerado que lo digamos de esa manera, pero es que el que llega al Señor inducido por el sistema humano, sobre todo por el sistema teológico, en realidad no recibe lavamiento por la palabra y regeneración por el Espíritu Santo. Y no puede ser porque no lo recibe desde el inicio mismo de su primera fe. Oh, pero la Biblia dice que la gente crea, se bautice y se deje enseñar. Eso es básico. Ahí es que inicia todo. Si no se cumple con esos sencillos requisitos, la gente puede llegar a posiciones a veces hasta encumbradas, humanamente hablando, pero no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque el sistema pasa a la gente de impío a cristiano. Pero la mayoría de la gente no ha pasado por las instrucciones de un discipulado sencillo. ¿Pero por qué no ha pasado por ahí? Bueno, porque el que lo condujo supuestamente al Señor tampoco era discípulo o discípula, sino una persona que ha sido convencida por un sistema religioso, y esa persona pues llega en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, donde el Señor está trabajando incesantemente a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, a través de sus dones, con el propósito de llegar a tener en esos lugares ministerios a la disposición suya. Y entonces esa persona, a menos que no tenga una revelación directa del Señor, que llega con el tiempo, porque todo el que llega en medio del pueblo de Dios
aunque llegue de esa manera, va a recibir algún día la revelación del Señor, porque si Dios ve mi interés de estar unido a Él, de hacer su voluntad, de vivir para Él, de trabajar para su reino, Él no va a dejar que yo camine hacia el extravío. De alguna manera, Él va a obrar, pero eso sí, siempre acontecerá algo. Lo decimos porque en los años que tenemos en la fe y en la bendición de una revelación franca, sin las imposiciones del sistema teológico y conciliar y sin la presión de los métodos de inducción que usan muchos religiosos, en ese tiempo que hemos vivido, hemos visto a mucha gente que de un momento a otro pues tienen otro lenguaje, tienen otra actitud, accionan diferentes y se convierten en instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero hay un problema en eso, que muchas veces no cualifican dentro de la escala de valores establecida por el sistema teológico y conciliar. Digámoslo más claro, se convierte en un personaje raro. O como alguien dijera en una reunión donde lamentablemente se desautorizó la palabra, esa persona dijo, no nos podemos convertir en lo más feo del grupo. La idea es ser aceptado, la idea es ser aplaudido, la idea es ser reconocido, la idea es ser distinguido. Y hay quienes entienden perfectamente que no pueden perder eso que ellos le llaman bendición, porque eso alimenta el ego de la antigua naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, del Adán caído. Por eso la Biblia habla de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Repetimos este versículo sencillo de Tito 2:15. Tito 2:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay un detalle en la Biblia al cual debemos ponerle mucha atención. La Biblia dice que cuando tenemos comunión, que el creyente fiel tiene la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, no puedo tener una mente corrompida. Pero cuando hablamos de corrupción, nos preguntamos, pero ¿corrupción frente a qué? Bueno, corrupción frente a la evaluación justa de la palabra de Dios. Porque en la Biblia y en Dios las cosas son o no son. Y aunque se oiga muy pueblerino, pero es la verdad. En la Biblia sí es sí y no es no.
Por eso debemos tener la suficiente entereza para que cuando tratemos cualquier tema no pretendamos añadirle forzosamente nuestra opinión. Tengamos la humildad para aceptarlo tal como está en la palabra de Dios, sin añadirle, sin quitarle y sobre todo sin interpretación, sin interpretarle. Hay quienes piensan que si no se interpreta, no se va a entender. No, pero es que la palabra de Dios se contesta a sí mismo. Dios no se contradice. El Espíritu Santo no se contradice. Los dones del Señor no se contradicen. Por eso, cualquiera que tenga o pretenda tener un ministerio, tiene que entender que ministerio significa, la palabra ministerio es sinónimo de servicio. Entonces, por eso está demostrado en la Biblia que el presbítero, el obispo, el diácono, el anciano, en el hebreo y en el griego, significan la misma cosa. ¿Qué cosa? Servidores. Eso es lo que es un ministrador, un servidor. Y por eso no hay ningún ministerio que le dé a ningún hombre ni a ninguna mujer el derecho de posesionarse de la obra de Dios, de ser dueño o ser por lo menos batuta, jefe y constitución. Es una tragedia que el sistema teológico y conciliar le haya vendido, y cuando decimos vendido no es por decir, sino que se lo vendió, ¿verdad? Pagó por eso, la idea a cualquier persona de que él o ella es quien manda en ese medio ambiente sobre esas gentes y que esas gentes tienen que obedecerle ciegamente. En Hebreos, la Biblia dice que se obedezca al pastor, que es el ministerio más destacado de la Biblia, que se le obedezca como aquel que vela por nuestras almas y que va a dar cuenta, como aquel que da cuenta, no es que va a dar cuenta, sino como aquel que da cuenta. Pero oiga lo que explica, para que lo haga con alegría y no quejándose. Es tanto como decir que cuando mi pastor tenga que dar cuenta de mí en la presencia de Dios, pueda decir algo que sea razonable y que lo alegre a él porque yo he actuado de la manera coherente con la palabra de Dios. Pero eso de ninguna manera debe llevarme al terreno de pensar que como pastor yo soy responsable de nadie y que nadie como pastor es responsable de mí y de mi salvación menos. Porque el vínculo de fe y de amor que me une con el Señor, eso es indivisible y ahí no cabe nadie más. En ese vínculo está usted y en el Señor y el Señor. Y esa comunión es suya y del Señor. Por eso, cuando el Señor nos da una visión franca de su palabra, no necesariamente tiene que decirnos lo mismo a usted y a mí, porque su situación no es la mía, porque su problema no es el mío, y porque usted no piensa como yo. Y también por el asunto del género, un hombre no piensa como una mujer, pero en el momento en que usted y yo
reconocemos la palabra de Dios como un punto indivisible, nos ponemos de acuerdo y la aceptamos como nuestra regla de fe y conducta, como lo que debemos realizar para agradar el nombre del Señor. Cuando usted y yo aceptamos eso, entonces, de acuerdo a la situacionalidad suya, a sus aspiraciones, a sus deseos, a lo que usted desea realizar en la comunión del Señor, de acuerdo a esa realidad, entonces Dios con esa palabra trata con usted y con esa palabra trata conmigo, pero de una manera independiente y muy personal. De esa manera, usted no tiene que tomarse la molestia de querer imponerme su visión, ni llevarme a cuesta tampoco. Pero yo tampoco tengo la obligación de llevarlo a cuesta a usted, y no debo tener la pretensión de imponerle la visión que el Señor me puso a mí, porque sí es cierta, es funcional, es de Dios, es parte de la manifestación del Espíritu, pero usted es usted y yo soy yo. Y esto es glorioso lo que Pablo está diciendo aquí. Todas las cosas son puras para los puros, más para los incrédulos, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Y a qué se debe que yo pueda tener una mente y una conciencia corrompida? O a vivir una vida de descomposición, no ignorantemente, sino en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice con claridad que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Pero ya cuando usted y yo conocemos cómo son las cosas, porque tenemos entre usted y yo un punto indivisible que es la palabra de Dios, y sobre todo porque usted tiene la revelación del Espíritu Santo, la necesaria para usted, para actuar en lo personal, y luego de esa revelación personal, actuar colectivamente en medio del cuerpo, sin tener que chocar con los otros, sin vivir en una discusión, sin vivir guerreando, sin el problema de quererme imponer sobre usted o usted sobre mí, en esa libertad plena del Señor que produce el fortalecimiento del vínculo de amor y de comunión que Dios le ha dado a usted y a mí. Así perseveramos en el Santo Evangelio y descubrimos por nosotros mismos lo que dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, hermano amado, el enemigo mío no puede ser usted. El enemigo suyo no puedo ser yo. Usted es quien me ama a mí, y yo debo entenderlo, porque nadie me ama más que usted, que tiene la misma esperanza de ir al cielo conmigo y está agradecido porque Dios lo perdonó y le ha hecho nueva criatura. Y nadie le va a amar más que yo. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy bueno? No. Porque el Señor ha puesto esa realidad de su amor en mi vida y la ha puesto en usted, y entonces eso se produce un tipo de, ¿cómo diríamos nosotros? Como un tipo de química espiritual
y usted me acepta a mí como yo soy, y yo le acepto a usted, y tenemos, en cuanto a los órdenes de la comunión y de la manifestación de los dones de Dios en mi vida y en su vida, lo podemos compartir de una manera franca, con generosidad, con esplendidez y sin ningún tipo de celo, porque usted sabe que tiene un lugar especial en el reino de ese Señor que es el Señor mío. Y yo sé que usted tiene un lugar en el reino también que es el Señor suyo. Y ambos podemos glorificar a Dios, eso sí. ¿Cuándo se hace imposible esa realidad? Oh, cuando usted tiene una cantidad de normas, de reglas y de mandamientos, según usted cree que deben ser las cosas. Y cuando yo tengo esa misma fórmula, entonces usted y yo, que debíamos regocijarnos porque tenemos una doble ciudadanía, la terrenal, que la tiene usted y yo, y la celestial, y esa ciudadanía celestial que tiene usted y que tengo yo, nos iguala, aunque usted sea blanco y yo sea prieto, aunque usted sea como sea físicamente, nos iguala, porque la Biblia habla claramente de que Dios no hace acepción de personas. Y gloria a Dios, porque podemos decir una cosa gloriosa. Usted tiene que haberlo oído y leído. La Biblia dice que Dios no nos da su espíritu por medida. Y eso es glorioso. Porque es increíble. La Biblia dice que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Tal vez por eso algunos tenemos tan poquita. No pretendiendo echarle la culpa a Dios. Pero la Biblia habla de una medida de fe. Eso es la verdad. Pero sin embargo dice que su espíritu no es dado por medida. Entonces, ¿a qué grado tiene usted, hermano amado, la manifestación del Espíritu del Señor en su vida? Yo no lo sé. Pero usted tampoco sabe a qué medida actúa el Espíritu en mi vida, el Espíritu Santo. Pero la verdad es que eso se convierte en un ente de unidad entre usted y yo. Y usted me acepta, y usted me bendice, y usted me ama, y de igual manera yo lo hago con usted. Qué terrible tener que decir que la maldición ancestral del sistema teológico y conciliar se haya dejado instrumentalizar por el diablo para destruir esas cosas hermosas que Dios hace en los hombres y las mujeres que se rinden a Él y que llegan a ser parte de la ciudadanía del reino. Que Dios nos ayude. Pero ya a causa del tiempo vamos a concluir esta porción bíblica sencilla, repetir la primera y entonces leer la otra para complementarla. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Y oiga la razón, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Oiga, el hermano Pablo tenía unas visiones increíbles, hermanos amados. Pero las visiones que se pueden explicar en la expresión sencilla de la palabra de Dios, eso vale tanto, eso es tan valioso, eso es tan glorioso, que no tenemos palabras para especificarlo, en razón de que esas palabras nos vinieron como una manifestación del Espíritu Santo. Es como una traducción de la voluntad del Señor a esos buenos hechos que nos corrigen, que nos bendicen, que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos dirigen, que nos consuelan y que nos engrandecen en sentido general y sobre todo nos llenan de la gracia del amor del Señor. Oigan lo que dice el hermano apóstol Pablo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el verso 16 hace una aclaración que no quisiéramos tener que hacerla. Esa gente que tienen la mente y la conciencia corrompida, que conocieron a Dios, sí, experimentaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero la maldición del sistema teológico y conciliar les ha dañado el corazón, lo ha puesto malicioso, egoístas, mentirosos, comerciantes, inicuos, impíos, tramposos, simuladores, hipócritas. Eso trae la corrupción en la vida de la gente y en la vida de su conciencia. Y oiga cómo lo manifiesta. Verso 18. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan con los hechos. Pero con los hechos lo niegan. ¿Y cómo lo niegan? Siendo abominables y rebeldes, y por último, reprobado en cuanto a toda buena obra. Vamos a decirlo en el lenguaje de los muchachos. Son gente que no pegan una, porque todo lo que inventan es malo. El que conoce el modo operandi de los mercaderes de la fe, de los cazarrecompensas, de los vendedores de promesa, de los pactadores y de los sembradores, y de ese tipo de gente, el que los conoce, desde que los ve, aunque sea sonreír, se da cuenta cuál es su mala intención. Cuando yo era niño, y eso hace mucho, la gente decía que habían personas que tienen la música por dentro. Pero vamos a darle gloria a Dios por poder decir que en nuestro tiempo ese tipo de gente ya no tiene la música por dentro, porque es que tiene demasiado volumen y la música se le sale hasta por los oídos. Usted se da cuenta, hermano, se le ve la malicia por encima de la ropa. Ayer hablamos de que muchas veces la gente, inducido por las malas acechanzas del sistema teológico, muchas veces la gente que el Señor convirtió de fiera a oveja, se aparta del camino y se convierte en fiera otra vez, pero se queda con el uniforme de oveja, y de esa manera pues le es más fácil
engañar a cualquiera. Pero hermanos amados, hay gente que ni siquiera se quitan el disfraz de fiera, que nosotros lo vemos desde luego que es así. Y hay cosas que no debíamos ni mencionarlas. Por ejemplo, sentar a una persona en un púlpito o pararlo y venir a hacerle un traje de dinero en papel moneda, en papeleta, como decimos nosotros, enganchándosela en el traje hasta que le cubran el traje. Y usted dirá, ¿y eso? No, eso es viejísimo. Mencionamos eso porque conocimos eso siendo muchachos, pero ahora oímos de una nueva modalidad de sentar a la persona y de quien le tire más dinero recibe más bendición. La verdad es que siempre supimos que el diablo no tiene vergüenza, pero llegar hasta eso no hay cómo calificarlo. Y usted dirá, ¿y esas cosas acontecen? Sí, cuando la gente profesa conocer a Dios y lo niega con los hechos, es capaz de cualquier cosa. Por eso, iglesia amada, no pretenda usted, ni debo yo pretender, tener una santidad agresiva y pensar que cualquiera que se nos acerque, si no tiene nuestro supuesto grado de comunión, nos va a contaminar. Porque el que tiene comunión en el Señor tiene un repelente especial del Espíritu Santo. A veces estamos tan interesados en que los otros se acerquen a nosotros, nos reconozcan y se pongan de nuestro lado, cuando en realidad Dios lo que está interesado es que se vayan lo más lejos de nosotros, para que no nos contaminen y para que no nos lleven a su terreno. Entonces, hermanos amados, repitamos esta palabra y concluimos por el tiempo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos, siendo abominables y rebeldes. Y oiga, qué característica más diabólica. Son abominables y rebeldes, pero están reprobados frente a toda buena obra. Están reprobados en cuanto a toda buena obra. Volvemos a repetir, hay gente que no pegan uno y todo lo que realizan es malo. Hermano amado, volvemos a decirle una palabra que es muy pueblerina y que quizás no se oiga tan bonita, pero hermano amado, tómese la autoridad del Señor y todo lo que este santo libro no aprueba, todo lo que no apruebe este santo libro, rechácelo. Y lo que cualquiera le diga a usted, o usted quiera hacer, usted sencillamente lo compara con la Biblia, lo relaciona con la Biblia, lo mide con la Biblia, lo pesa con la Biblia, y a última hora usted y yo le vamos a dar a toda la cosa un bibliazo. Lo que usted diga, lo que usted quiera, lo que yo quiera, démosle un bibliazo. Y si no resiste un bibliazo, apártese de eso, que no es de Dios. Se oye mal, pero es la verdad. Que Dios nos ayude, sí, que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite,
volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta.